Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Juliet, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Cuéntame, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios también. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Me Bueno, escuchas bien Andrea, aquí? sí, se te escucha muy bien, Perfecto. afortunadamente. Dale. Mm, Qué alegría. Bueno, te cuento, hemos tenido una recepción maravillosa con el tema que manejamos con ustedes hace unos días. Sí, Definitivamente ha sido un boom. Es muy importante y muy interesante que toda la información que ustedes nos dan la conozcamos porque son ustedes los que realmente nos dan a nosotros un piso como Provida para poder justificarnos. Entonces, Andrea, te agradezco que iniciemos. ¿Cuáles son las tres claro que causales sí. del aborto para la despenalización acá en Colombia? ¿Y cómo desde la medicina materno-fetal nosotros podemos argumentar realmente que no hay justificación, particularmente con el de salud de la madre? Listo. Pues las tres causales, la primera, vamos a mencionar, está dentro de las causales de despenalización, la malformación fetal, que es incompatible con la vida. Voy a enumerarlas y después nos vamos a enfocar en cada una de ellas. Perfecto. La segunda es la causal de salud de la mamá, tanto salud física como materna, perdón, como mental, que se ponga en riesgo con el embarazo. Ujú. Y la tercera, pues ya es violación, que esa, digamos, se sale un poco de nuestro tema ahorita en Del medicina contexto. materno-fetal, pero igual, pues podemos tocar también ese tema, obviamente. Entonces, Perfecto. empecemos si quieres con la primera causal, que es Excelente. malformación fetal incompatible con la vida. Pues respecto a esto hay mucho tema para hablar, porque lo primero que Perfecto. tenemos que decir es que éticamente uno no puede decir que algo es incompatible con la vida, ¿sí? O sea, yo como médico no puedo decir este bebé es incompatible con la vida, pues partamos de un hecho muy simple, si su corazón está latiendo es porque está viviendo. Incompatible con la Así. vida es que efectivamente no puede vivir. Entonces, dentro de estas causales, aquí en Colombia, ¿cuáles han metido, qué enfermedades han metido dentro de esta causal? Las que se consideran que una vez al estar en vida extrauterina van a tener un riesgo de muerte muy alto, ¿sí? Pero entonces para esto ahora debemos irnos a revisar cuáles son esas enfermedades y realmente qué es lo que está sucediendo hoy en día con esa causal. Entonces, Ujú. digamos, dentro de las enfermedades, malformaciones más graves que tenemos reportadas dentro de la literatura, están, vamos a poner un ejemplo, la cráneoanencefalia, que es la ausencia del cráneo y asimismo el no desarrollo del cerebro, ¿sí? La clasifican Sí, como una enfermedad incompatible con la vida porque si uno se pone a pensar lógicamente, uno dice, no, pues un bebé no va a vivir si no tiene ni cráneo ni cerebro, pero para sorpresa de así muchos, es. existen reportes de casos donde se ha logrado vivir hasta reportes de caso máximo de 13 meses, o sea, un año y un mes. ¿Sí? O Qué sea, para sorpresa de bonito. muchos. Uno puede decir, pero ¿cómo es esto posible? Pero existen esos casos y eso también uno lo tiene que saber. Por ejemplo, otras causales que están incluidas son las displasias tanatofóricas. ¿Qué son las displasias tanatofóricas? Son todas esas malformaciones del sistema musculoesquelético que hace que los bebés tengan un desarrollo anormal en todas las estructuras óseas, entonces son muy pequeñitas y la razón por la que se considera que es incompatible con la vida es porque el tórax de los bebés se queda pequeño, no se desarrollan los pulmones y al momento de nacer se quedan sin oxígeno y por eso se produce la muerte, ¿sí? Como Ok, palabras más, palabras menos, ese es. Dentro de estas hay 1000 malformaciones que pueden existir. Unas que verdaderamente están relacionadas a una alta tasa de mortalidad y otras que pueden tener una sobrevida más larga. Pero en el peor de los casos, les tengo una noticia, se han visto casos de sobrevida máximo de 5 a 9 años. Entonces, uno dice, ¿qué wow. tan cierto es que uno pueda decir que una malformación es incompatible con la vida? Si estamos hablando de lo más grave, ¿sí? Obviamente también existen otros tipos de malformaciones. Por ejemplo, vámonos a las malformaciones cardíacas y un pronóstico muy adverso cuando no se desarrolla bien una de las cavidades del corazón. Sabemos que en la mayoría de los casos estos bebés desafortunadamente van a fallecer, pero también Sí. hemos visto en la medicina que se han venido desarrollando diferentes cirugías que en vida neonatal o en vida, bueno, van a tener múltiples cirugías durante su vida neonatal o de lactancia que pueden ayudarles a tener un mejor pronóstico y a tener una sobrevida más larga, ¿sí? Entonces,
si nos Claro. vamos a fijar, hay muchas enfermedades de las cuales podríamos hablar, en realidad. Pero entonces, vámonos al punto de que a nosotros con esta sentencia lo que nos están pidiendo es que como médicos demos el diagnóstico, demos la sentencia de ese bebé, decir, es que es incompatible con la vida y eso yo como médico no lo puedo hacer, ¿sí? Porque yo no soy Dios para saber en qué momento el corazón de ese bebé se va a detener. Y yo no soy Dios para saber si realmente esa malformación, que la veo grave, que la veo con un alto riesgo de mortalidad, realmente va a terminar en la muerte del bebé inmediatamente nazca o en el útero, ¿sí? Que esas cosas pueden pasar. Pero lo que hemos visto es que eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la despenalización, las malformaciones incompatibles con la vida. Entonces uno se imagina que son las realmente graves, las que verdaderamente implican un riesgo alto de muerte de los bebés, pero lo que estamos viendo en la realidad es que hay muchas malformaciones que no tienen un pronóstico tan adverso ni una alta mortalidad, que tal vez son Así es. malformaciones del sistema nervioso central u otro tipo de malformaciones que digamos que en la vida postnatal se puede manejar con cirugías, con rehabilitación, con una mamá que ame a ese bebé y se encargue del cuidado de ese niño a lo largo de toda la vida. Y desafortunadamente ahora las pacientes están pasando eso como una causal. Se amparan en la sentencia C355 y muchas veces pues cuentan con el apoyo de algunos colegas que de pronto por desinformación o de pronto porque, no sé, tal vez piensan que sí, lo más fácil para ellas no encartarse, entre comillas, con un bebé que está enfermo, entonces sí, terminemos con la vida de ese bebé. Pero si uno se va y se fija realmente en lo que dice la sentencia, pues realmente ninguna enfermedad pasaría, ninguna malformación pasaría, porque Y no solo eso, yo todos en como algún médico momento no vamos a podría morir. decir. Exactamente. Entonces, ahí hay otra consideración que uno tiene que tener. Entonces, porque un bebé viene con alguna enfermedad, este bebé no tiene derecho a vivir. Entonces, pongo un Exacto. ejemplo. Un bebé que nazca perfectamente sano, desafortunadamente a los 4 años de edad tuvo, no sé, un accidente que hace que el bebé ya no pueda caminar, que ya no pueda realizar ciertas funciones. Entonces ese bebé como ya está enfermo, entonces tengo que matarlo, según ese pensamiento, ese orden de ideas respecto a ese punto de la sentencia. Bueno, Andrea, me surge una duda. Y vamos a hacer Dime. acá de abogado del diablo y vamos a hacer acá como si yo fuera pro muerte. O sea, Ok. la idea no es que sigamos manejando este término de pro aborto. Finalmente, el aborto es un homicidio, es un feticidio, Total. es un filicidio, tenemos que llamarlo lo que es, muerte. Yo soy pro muerte, pero entonces resulta que tenemos el caso de una mamá que está en embarazo y su niño viene con cualquiera de estas enfermedades que tú mencionas y para justificar que no es justo que ese bebé, bueno, que ese feto, porque ellos no reconocen que es un bebé, que este feto nazca y tenga una vida llena de sufrimientos, o que tampoco es justo que yo como madre tenga una vida llena de sufrimientos al lado de este menor, lo mejor es asesinarlo. ¿Qué justificación pueden dar ustedes al respecto? Tanto para la mamá que no va a padecer la muerte perdón, la vida con la enfermedad de su hijo, como la del niño que va a venir a sufrir. Bueno, aquí tenemos que fijarnos como en varios puntos desde el punto de vista de la bioética y hay que mirar que el bebé realmente no es un órgano accesorio que tiene la mamá, sino el bebé tiene una figura de el feto como paciente. Llamémoslo feto por la etapa en la que se encuentra en este momento, pero Perfecto. el bebé es un paciente que tiene la misma autonomía de la mamá. Tal vez ese es el problema, que no tiene voz, entonces nadie puede hablar por él, pero el bebé es un ser completamente independiente de la mamá. La mamá también tiene una autonomía que hay que respetar, obviamente, pero ¿quién respeta la autonomía del bebé? ¿Quién defiende el derecho a la vida de ese bebé? ¿Sí? Entonces, lastimosamente, actualmente, la cultura pro muerte nos tiene muy envueltos en la sociedad. Tenemos clarísimo y hay que dejar algo súper claro, es que lo primero es que la sentencia tiene una gran mentira dentro de sus palabras, que es la interrupción voluntaria del Muchos. embarazo. Sí, Exacto. son muchas. Pero una de ellas es, mamá, es que te recomendamos la interrupción voluntaria del embarazo. Si a una mamá le dicen, ¿Por te qué no es recomendamos, interrupción?
porque claramente sabemos que el hecho de no es interrupción, porque yo no puedo sacar el bebé, mejorarlo y volver a continuar el embarazo. O sea, simplemente es un asesinato. Yo paro el embarazo, mato al bebé. Así. Entonces, pero ese es el juego de las palabras que están utilizando, que le dicen a la mamá, te aconsejamos cuando uno ni siquiera tiene que aconsejar, te aconsejamos de interrupción voluntaria del embarazo, que por ley estás amparada, no te va a pasar nada, pensamos que es lo mejor. O sea, esos son los consejos que se le dan a las mamás. Pero ahí hay una gran mentira. Las pacientes dicen, ay, sí, es que voy a interrumpir el embarazo. Interrumpir el embarazo es muy diferente a que te digan, es que es un aborto inducido, que es igual a un asesinato. O sea, tienes Es que la matar al terminación bebé. de una vida. Totalmente de acuerdo. Tienes que acabar con la vida del bebé. Eso también es súper importante cuando uno habla con una paciente, porque pues cuando llegan donde está uno, ya han pasado por muchas personas, ¿sí? Entonces, cuando han pasado por otras personas, lo primero que les dicen, porque la ley lo exige, es que se le mencione la sentencia C355. Incluso en un embarazo que venga normal, que el bebé esté bien, que la mamá haya deseado ese embarazo con todo su corazón, uno como médico está obligado a informarle de la sentencia C355, que eso es algo absurdo, ¿sí? Porque yo Totalmente. como médico tengo que informarle algo que ni siquiera la mamá quiere escuchar, pero yo estoy obligada hasta dejarlo consignado en la historia clínica, que eso es un absurdo. Entonces, claro, a las pacientes tan pronto les realizan una ecografía en otro lugar, se les informa de inmediato, mira, tu bebé tiene tal y tal malformación, esto se puede entrar dentro de la categoría incompatible con la vida, está amparada en la sentencia C355, es tu decisión, pero pues es lo que más se aconseja. Entonces, claro, si a ti de mamá te empiezan a dar una serie de malas noticias y te dicen, mira, dentro de la ley está amparada y uno, la sociedad, lo triste de la sociedad es que ha perdido el temor a Dios y le ha empezado a coger Así es. temores a las leyes inventadas por el ser humano, que realmente son leyes acomodadas a sus intereses, ¿sí? Porque Totalmente. todos tenemos claro, todos tenemos clarísimo que el quinto mandamiento dice no matarás. No ¿Qué es matarás. el aborto? ¿Qué es el aborto? Un Matar. homicidio, un feticidio, un filicidio. ¿Qué es la interrupción voluntaria del embarazo? Matar. Una mentira. Total. Entonces, eso lo tenemos claro, esas son las leyes de Dios. Pero las leyes del hombre dicen, ay no, justifiquémonos y entonces digamos que si viene con alguna malformación incompatible con la vida, ahí sí tienes permiso. Entonces, así van Ujú. engañando a las pacientes y lastimosamente las pacientes entran en un estado de shock. Y otra cosa que me parece un absurdo de la ley colombiana es que uno realmente, la única posición que le puede exponer a las pacientes es la opción pro muerte, o sea, es explicarles la sentencia. Mira, tú estás amparada bajo esto, no te va a pasar nada médico legalmente, simplemente tú vas a la EPS y ellos tienen que encargarse de matar a tu bebé. Así Y es. ya, no se le explica nada más, nada. Entonces, claro, cuando tú ya te encuentras con la paciente y empiezas a hablar con ella y le explicas, y dices, mira, lo que tiene tu bebé es eso, porque uno obviamente no le puede decir mentiras, no le puede decir, todo va a estar de maravilla, todo va a estar súper bien, no, uno tiene que hablar con la verdad y decirle, mira, tu bebé tiene tal malformación, el pronóstico de esa malformación es tal, existe o no existe tratamiento dentro del vientre, porque algunas enfermedades tienen tratamiento dentro del vientre, otras no, existe o no existe tratamiento ya cuando nazca el bebé, el riesgo de que salga bien, que fallezca es tanto. Uno tiene que hablar siempre con la verdad. Eso es súper importante. Y hay algo que es muy bonito y es que yo he reconocido que las mamás siempre quieren la vida de su bebé. O sea, ellas son las primeras que piensan y dicen, no, yo no quiero terminar con la vida de mi bebé. Pero también hay algo muy triste alrededor de eso, y es que la mamá, al estar en un estado de shock, al estar en una decisión, en una situación que nadie quiere estar, pues una situación difícil, Sí, claro. llega, llega su núcleo familiar, que uno piensa, no, sí, vamos a apoyar todos, vamos a estar con ese bebé, y la gran mayoría tristemente le dice, no, pero si eso es lo que dice la ley, eso es lo mejor, pues hágalo, no hay ningún problema. Y no Y solo esos eso, son los sino que si es lo que consejos. dice el médico, Exacto, si es lo que dice el médico. Actualmente es muy triste ver, pero muchos colegas
tienen temor de la ley colombiana. Entonces, obviamente. el tema de la opción prohibida es como algo totalmente prohibido, ¿sí? Pero es algo que uno tiene que mencionar, o sea, a uno no se le puede olvidar que nosotros después vamos a rendir cuentas allá arriba, ¿sí? Así es. Entonces, pero eso también depende como de lo que tú también tengas en el corazón, de tus creencias, de lo que tú firmemente creas. Entonces, por eso el tema es bastante complejo. Desafortunadamente, pues muchos colegas tienen ese temor, por eso informan lo que tú dices. Además, el tema es que la malformación, el problema del bebé, o sea, el bebé se convierte de pasar a ser un bebé a ser un problema. ¿Cuál es la solución Ujú. para ese problema? Para ellos, la interrupción del embarazo, el aborto. Entonces, eso es súper triste respecto a ese tema, pero respecto a lo que sabemos en medicina materno-fetal, primero es, vamos a ver al bebé como un paciente, ¿sí? Un paciente Ok, autónomo, hay que respetarlo como paciente, hay que mirar también cuáles son las opciones que se tienen respecto a tratamiento intrauterino para ese paciente. Si no existe una opción de tratamiento intrauterino, pues hay que buscar un equipo multidisciplinario que reciba a ese bebé en la mejor condición posible, que contemos con todos los profesionales que necesita, que si viene enfermo del corazón, contemos con un cardiólogo pediatra, con un cirujano cardiovascular, con todo el equipo, porque cosas se pueden hacer, o sea, si nosotros luchamos por salvar la vida, muchas cosas se pueden hacer, ¿sí? Lo fácil es decir, no, acabemos con la vida y no hagamos nada más. Eso respecto al bueno. punto uno. Andrea, dos cosas. Uno, nos estaban haciendo una pregunta por acá. Dorita nos decía que tenía una pregunta. Si quieres, hazla y al finalizarla. Si quieren hacer las preguntas, vayan escribiéndolas que yo al final las hago. No sé si sea la misma pregunta que tiene ella, pero me surge una inquietud. Has mencionado algo que es de una u otra manera uno de los argumentos que tenemos nosotros los pro vida contra los pro muerte, y es que el menor, el feto, es un paciente. En ese orden de ideas, te divido la pregunta en dos partes. Número uno, como médica, como doctora, ¿qué es un paciente? ¿Cómo define la medicina un paciente? Y dos, si sabemos que ese feto puede ser un paciente, ¿por qué se dice que no hay vida? Un paciente, hasta donde yo tengo entendido, en mi desconocimiento, es una persona que puede recibir atención médica para sanarse de una enfermedad. Entonces, ¿por Correcto. qué buscan la interrupción? Ya sabemos que no es interrupción, sino la terminación de esa vida. Entonces, esa es la gran mentira de todo esto, porque realmente nosotros reconocemos la vida, como estábamos hablando la vez pasada, desde el momento de la concepción. Y desde ese Exacto. momento, esa vida que se forma es un ser humano. El ser humano tiene derechos y el principal derecho constitucional, de hecho, es el derecho a la vida. Paciente es Así es. toda esa persona, o sea, toda esa persona que tiene, obviamente, vida, que tiene tanto derechos como deberes como paciente. Dentro de sus derechos tiene derecho a recibir una atención oportuna, a recibir un diagnóstico, a recibir unas opciones de tratamiento, un acompañamiento durante la enfermedad. También tiene algunos Uh deberes, -huh. pero digamos que sus deberes obviamente van a depender ya más de su autonomía para la toma de decisiones. Entonces, recordemos que el ser humano no es un ser humano que tan pronto nace, ya tiene un nivel de conciencia avanzado y tiene una capacidad de tomar decisiones, sino Así que es. uno tiene un proceso, ¿sí? Un proceso que se va dando a medida que uno es bebé, que ya es adolescente, que ya es adulto y ya más adelante puede tomar decisiones. Dependiendo del ciclo vital. Exacto, dependiendo del ciclo vital en el que uno se encuentre. Entonces, el bebé efectivamente es un paciente, ese bebé tiene autonomía, es un ser completamente independiente a la mamá, ¿sí? Totalmente independiente. El tema es, volvemos a lo mismo, él no tiene voz, él no se puede defender. ¿Quién lo vamos a defender? Nosotros, lo provida. ¿Quién es la Así es. persona idónea para que lo defienda? La mamá. Sería la mamá. Sería la mamá, que es lo que uno espera, ¿sí? Pero mira que pasa algo muy curioso. Uno ve alegría alrededor de una noticia como estoy en embarazo. La mamá se alegra, está feliz, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé.
tan pronto le dicen, no, mira, es que tu bebé viene con una malformación, la interrupción, bla, 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 deja de ser mi bebé, se convierte en algo completamente ajeno a mí, sácamelo entre más rápido mejor. Sí. ¿Por qué pasa eso? Eso realmente no pasa, no surge del corazón de la mamá, sino surge de las ideas que van penetrando en ella a través de la sociedad. Entonces, obviamente, Desafortunadamente así es. y lo que tú dices, desafortunadamente, pues hay muchos colegas que no defienden la posición del bebé como paciente, ¿sí? Y nuestra cultura pro muerte, que actualmente vemos que está reinando tanto en la sociedad, quiere obviar por completo que ese es un ser humano, ¿sí? Hay algo muy Así es. curioso cuando estábamos revisando las leyes que dicen que hay que defender el derecho a la vida, pero no tiene el mismo derecho el nasciturum, que es quien está en vida intrauterina. Entonces yo les ponía un Exactamente. ejemplo y es lo que siempre les decía, que ¿por qué cambia el derecho a la vida? Por ejemplo, un bebé que está en el vientre de su madre, que tiene 32 semanas y que le acaban de diagnosticar una enfermedad del sistema nervioso central. ¿En qué cambia su derecho a vivir versus un bebé que está en la unidad de cuidados intensivos porque nació de 27 semanas, prematuro por otra razón, por otra causa? Porque el bebé que tiene 27 semanas, que está en la unidad de recién nacidos, que está ya fuera del útero, porque ese bebé sí tiene derecho a vivir y el bebé que está inútero no tiene el mismo derecho? Es algo completamente Qué absurdo. buena pregunta. Es algo Totalmente. completamente absurdo si uno se pone a ver y compara las dos edades gestacionales, pues el bebé que tiene 32 semanas ya está avanzado en su proceso de formación, de neurodesarrollo, y este bebé que simplemente está ya en vida extrauterina, que nació por otras causas, entonces él sí tiene derecho. ¿Por qué? Que era lo que yo les preguntaba cuando hice mis preguntas allá ante la corte. Yo, ¿por qué? ¿Quién responde esa pregunta? La vida misma Excelente te lo punto. dice. Exacto, la vida misma te lo dice. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esa distinción? Eso es algo súper importante y es algo que a mí me gustaría que todos nuestros colegas se empaparan de ese amor a la vida y realmente la defendieran. Porque ver a una mamá confundida, en estado de shock y poderle dar un consejo es algo muy valioso que puede salvar realmente Totalmente. su vida y la de su bebé. Mira que también han Hablarles pasado con la casos, verdad. con la verdad, totalmente de acuerdo, han pasado casos súper curiosos de enfermedades que están consideradas incompatibles con la vida, entre comillas, y que la mamá en algún momento dijo, bueno, sí, voy a interrumpir el embarazo, bla, bla, bla. Escuchan el corazoncito de su bebé, se arrepienten. Dicen, no, 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 Claro yo que quiero sí. tener a mi bebé, que yo no sé qué, listo, perfecto. Te acompañamos hasta que nazca tu bebé, lo ponemos en las mejores manos. Te voy a contar un ejemplo muy puntual que tuve hace un año y medio. Una Dale. mamá que tenía un embarazo que en ese momento tenía 25 semanas de gestación. El problema de ella es que cuando le hicieron la ecografía no le encontraron líquido amniótico. ¿Por qué no le encontraron Wow. líquido amniótico? Porque los riñones no se habían formado bien. Tenía efectivamente sus dos riñones, pero los dos estaban llenos de muchos quistes. Cuando uno encuentra esa enfermedad, pues uno asume de base que los riñones no funcionan, que por eso no está produciendo orina, que es el líquido amniótico, y la consecuencia de no producir líquido amniótico es que los bebés no pueden desarrollar sus pulmones. Entonces, al no poder desarrollar sus pulmones, uno lo que espera dentro de los pronósticos es que el bebé nazca y fallezca porque pues no puede recibir el aire, ¿sí? Eso es como lo Sí. que esperamos. Esa es una de las de las malformaciones que entra dentro de las causales incompatible con la vida. Entonces, a la Ok. mamá se le explicó esto, ¿no? Que mira, que la sentencia, que yo no sé qué, bla, bla, bla. La mamá dijo, no, yo quiero continuar con mi embarazo, yo quiero darle todo el amor que pueda hasta que tenga mi bebé, ya después Qué se lo belleza. entrego a Dios. Sí, hermosa. Pero mira este milagro. Yo se lo entrego a Dios cuando nazca, listo. Un pronóstico realmente malo, porque durante el embarazo sin nada de líquido. Bueno, finalmente el bebé nació. Nació cuando tenía 38 semanas.
nació bien de peso, Wow. obviamente se fue para la unidad de recién nacidos por el tema respiratorio, obviamente tuvo sus problemas ventilatorios, pero el bebé está vivo. Entonces eso es un ¡Ah! verdadero ¡Por milagro, Dios! eso es un verdadero milagro, que después obviamente sí tenía sus problemas renales, tenía sus problemas respiratorios, pero el bebé está vivo. Y ella decía, para mí es el milagro más grande y el regalo más grande cada día de la vida de mi bebé, porque a mí me dijeron, lo más probable es que cuando nazca se muera ahogado, y no, cuando la última vez que yo la vi ya tenía 6 meses ese bebé. Entonces, claro, para ella es un milagro, pero ella es una mamá ejemplar que dice sí a la vida. Hay muchas que le tienen temor Excelente. a eso, hay muchas que le tienen temor a qué va a pasar después. Y sobre todo hay algo súper triste en este tipo de enfermedades y es que la mamá dice, es que yo no me puedo esclavizar, ni me puedo, ni puedo sacrificar mi vida por este bebé. Entonces ahí uno pregunta, ¿qué es ser mamá? La Exactamente. mamá La mamá de uno es quien se sacrifica realmente por uno, quien lo cuida los primeros días de vida, los primeros años, porque todos los seres humanos nacemos completamente indefensos. Y por una enfermedad no te vamos ni a esclavizar, nada de eso. Todo eso tiene su recompensa en el cielo, ¿sí? Pero la gente le tiene miedo al sufrimiento acá en la tierra. Eso es Y es verdad. algo, Es o sea, algo todo el triste. mundo quiere que todo Bueno, salga perfecto. te Cuéntame. cuento también una anécdota para terminar esta parte. Ya llevamos 30 minutos, aprovechemos los otros 30 minutos para la siguiente causal, Bastante. Dale. pero cierro también con un caso familiar, un primo. Nació con síndrome de Down, un riñón, el, no me recuerdo bien, uno de los pulmones venía con malformaciones, venía con labio leporino, muy seguramente iban a ser también ciego, y aún así le dijeron a mis tíos que la interrupción legal y voluntaria del embarazo era la opción. Mis tíos dijeron que no, evidentemente mi primo nació, no lo tuvimos mucho tiempo con nosotros, lo tuvimos 6 meses, pero aún así, con todas sus malformaciones y con todos los problemas, no hubo esclavitud para mis tíos ni para la familia y tuvimos 6 meses de una hermosa compañía de mi primito. De Entonces, puro bueno, amor. por ahora podemos demostrar que hay muchas personas que dicen sí a la vida. Esos temores realmente son infundados por una cultura de la muerte y por una Total. maquinaria que hay detrás de, aunque ellos no lo quieren ver. Los promuerte simple y sencillamente piensan que se es libre teniendo un libertinaje sexual, teniendo promiscuidad y realmente evitando las responsabilidades, porque ese es el temor de la cultura de la muerte, ese es el temor. Total. Ellos única y exclusivamente van por la irresponsabilidad. Vamos con la segunda causal y Dale. que pienso yo que en este momento es la más manipulada por Profamilia y Oriéntame. Total. Total, porque eso es como la excusa y la gran mentira para ellos, ¿no? La causal de afecta la salud mental de la mamá, pero realmente, ¿qué es afectar la salud mental de la mamá? Si es un estado en el que estoy confundida y digo, ay, no estaba preparado para ser mamá, pues eso nos pasa a cualquiera y entonces, ¿solo por eso sería una causal? No, rotundamente no. Ahí es muy triste porque cuentan con profesionales en salud mental que efectivamente aprovechan esta causal para confirmar y ratificar la decisión de cada una de estas pacientes. Entonces, eso realmente es triste, porque las pacientes en ese momento, en su estado de shock, piensan que la única oportunidad que tienen para solucionar su problema, entre comillas, es esa. Pero lo triste es que nadie habla del efecto de todas las consecuencias post-aborto, de todo lo que existe Exactamente. después de, ¿sí? Y eso es un síndrome gravísimo que a todas tarde o temprano les da. Algunas más temprano, otras más tarde, a unas cuando son adultas, pero siempre, siempre da. Porque hay Es algo muy verdad. cierto que alguna vez me dijo una amiga mía, tú puedes sacar a tu bebé del vientre, pero nunca se Pero te no va a de la salir mente. del corazón ni de la mente. Ahí va a estar siempre. Incluso hay muchos casos de personas que guardaron su secreto durante toda la vida y en su lecho de muerte de lo que se arrepienten y de lo que sienten angustia es de eso, de haber terminado con la Así es. vida
tu hijo. Entonces es algo súper importante porque uno también tiene que mencionarlo. Dentro de los efectos en salud mental están todas las depresiones, porque evidentemente hay mayor índice de depresión, ansiedad, que la ansiedad se traduce en el consumo de sustancias psicoactivas, en el alcoholismo, en estados psicóticos, obviamente derivado de todo esto, intentos suicidas, suicidios, todo eso que altera contra el proyecto de vida. Entonces, ahí uno dice, ¿esta es realmente la solución? O sea, ¿cómo es posible que un crimen sea la solución a algo? ¿Sí? No es posible. Y la interrupción del embarazo es un crimen. ¿Cómo va a ser la solución? Si uno a largo plazo lo que ve son todos los efectos negativos que impactan el proyecto de vida de esa paciente. Y es algo que nunca se les dice, porque lo que les dicen es, se va a acabar tu problema y tú vas a estar feliz, libre y sin líos. Sí, claro, nadie les habla del síndrome, del antes llamado síndrome posaborto, que ahora es considerado por la DMS como un síndrome postraumático, es decir, llega al nivel de lo que tuvieron los soldados o de lo que tienen los soldados después de una guerra, porque los síntomas son muy parecidos. Claro, total. Dentro de esta segunda causal, también tenemos que hablar no solamente de la parte de salud mental, sino de la salud física de la mamá, que es ahí donde estamos súper involucrados todos los especialistas en alto riesgo obstétrico. ¿Por qué? Porque es que también vemos que lastimosamente muchos colegas, cuando se enfrentan a una mamá que tiene enfermedades graves, la única opción que le dicen es, mira, todas estas enfermedades se te desencadenaron o todo esto se complicó por el embarazo. Bueno, puede que sea verdad, que se haya complicado por el embarazo, pero ¿por qué la opción es entonces terminar el embarazo, sacar ese bebé? Esa no es la opción. Bueno, yo te hago una pregunta como médica. Cuéntame. Si yo tengo una enfermedad cualquiera y se complica, no sé, tengo una enfermedad en el brazo y se complica porque por la mano, ¿la única opción es amputar la mano? No, entonces obviamente uno tiene que mirar todas las opciones terapéuticas que existen. Entonces, para allá voy. Entonces, efectivamente, pueden existir enfermedades que se compliquen con el embarazo, todo eso, pero hay que tener algo y es que volver a la ciencia es la respuesta, ¿sí? Exactamente. Todos sabemos que el embarazo es un proceso, que no van a terminar sus cambios fisiológicos ni sus efectos con sacar el bebé, porque así no se va a acabar todo esto, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que los cambios después del embarazo pueden durar mínimo un mes y medio, ¿sí? Entonces, esos efectos que en teoría están afectando esa enfermedad van a ir mucho más allá de la interrupción del aborto. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí te escucho. Ah, es que se fue un poquito la señal. Listo, perdona. No, sí, acá está. Entonces, ¿por qué va a ser esa la solución? Más bien, preocupémonos por trabajar en estabilizar esa enfermedad, preocupémonos en administrar los medicamentos necesarios para estabilizar esa enfermedad. Las enfermedades realmente tienen manejo, necesitamos un equipo multidisciplinario, pero si todos trabajamos por la vida, a favor de la vida, lo podemos lograr. Y lo que yo te comentaba el otro día, podemos llevar y prolongar el embarazo al menos hasta tener un bebé que sea viable en vida extrauterina para que ya el neonatólogo, el pediatra nos ayude a salvar esa otra vida, esas dos vidas. Entonces, no entiendo por qué dicen, no, entonces la solución es terminar el embarazo. Si lo ven así, saquen al bebé. ¿Qué pasa después con esa mamá? Igual va a seguir con la enfermedad. Igual va a seguir, va a requerir un tratamiento, igual va a requerir cuidados. Entonces, la solución no va a ser esa. Tenemos casos que, puede que quiera, de una u otra manera, tener a su bebé. Si la enfermedad es física, la enfermedad es fisiológica, es precisamente esto la supuesta solución. Es decir, se les va a someter a las mamás, además de eso, a un trauma psicológico, psiquiátrico posterior. Entonces, si queremos solucionar la salud física de la mamá, la solución no solo es asesinar a su hijo, sino también entonces generarle una causa y un trauma psicológico. Dicen que no existen. Miren, yo trabajo con la causa Provida desde los 19 años, llevo casi 20 años trabajando con ello, y he visto casos de mujeres de más de 60 años que abortaron en su adolescencia,
que hasta ahora están demostrando los signos, los síntomas. Eso no es que necesariamente yo aborto y mañana entonces ya voy a tener el síndrome, no. ¿Por qué? Porque es que es mi inconsciente diciendo que es la solución y mi inconsciente me va a mantener engañado durante algún tiempo. Pero el síndrome postraumático o el síndrome traumático posaborto es verdad. Tanto que vamos a dedicar, yo creo que una semana completa también a trabajar acerca de este tema. Yo creo que vamos a trabajarlo más o menos alrededor de unos 15 días porque es que es algo real y es algo importante. Y es algo que cada vez vemos más. Mira, yo he visto también dentro de mi experiencia ya como ginecóloga, cuando regresa una mamá que ha tenido un aborto en el pasado y que regresa embarazada. El embarazo, el siguiente embarazo es realmente muy difícil si la mujer no ha sanado en su corazón todo lo que sucedió en su pasado. Y eso es algo que va a afectar el mismo embarazo. ¿Sí? Por eso ahora nosotros tenemos que trabajar mucho en la sanación de esas mujeres y tenemos que orar mucho porque también no nos digamos mentiras. Muchas de estas mujeres, como en algún momento nosotros pudimos estar envueltos y enlodados en la gran mentira del mundo. ¿Sí? Por eso hay que orar mucho para que sus ojos se abran a la luz de la verdad y ya decidan tener un verdadero camino de conversión o un verdadero sentido de amar la vida para que también puedan lograr su sanación espiritual y su sanación física, porque es que los embarazos que vienen después de los embarazos de un aborto son muy duros para ellas emocionalmente Así y es. eso obviamente se va a manifestar en su sistema, en todo su sistema. Bueno, te hago una pregunta, no sé si supiste, hace aproximadamente un mes más o menos, se filtraron unas grabaciones de una reunión de Profamilia donde estaban diciendo y estaban manejando la información, capacitando a todas estas personas que trabajan en pro de la cultura de la muerte en esta organización, tanto como en Oriéntame, diciéndoles que tenían que apuntar todo a la causal de salud mental de la madre, ya que ahí era donde estaba la solución y el negocio. Tú mencionaste algo hace un momento y es a las personas, a las mujeres jóvenes que quedan en embarazo, de una u otra manera lo que buscan es decirles y lavarles el cerebro, porque es que esa es la verdad, a través de la mentira de se va a acabar tu vida, no vas a poder seguir estudiando, se va a truncar tu proyecto de vida como tú lo mencionabas hace un momento. Yo pregunto, ¿es que acaso en las universidades, yo no sé si dónde estudiaron estos médicos, trabajadores sociales y abogados, pero realmente las universidades están llenas de mujeres que tienen el valor de estudiar y trabajar al mismo tiempo mientras están en embarazo? Además, una duda que tengo, tanto que las mujeres feministas promueven el empoderamiento y su sororidad, pero entonces, ¿dónde queda el empoderamiento de una mujer que está en embarazo y no es capaz de llevarlo a feliz término? ¿Dónde está el empoderamiento de una mujer que no puede ser mamá, estudiante y trabajadora al tiempo? Supuestamente nosotros le debemos muchísimo al feminismo al naciente, ¿no? A las primeras olas del feminismo, donde las mujeres trabajaban, estudiaban y eran mamás muchas, y entonces porque antes podían y ahora no cuando tenemos la facilidad de la tecnología, cuando tenemos las guarderías. ¿Qué le dirías tú a estas personas que se dejan permear por esta mentira orquestada por Orienta mi Profamilia a través de sus profesionales? Claro, eso es una mentira total y aparte es un abuso a esa sentencia que ya sabemos que es una gran mentira adicional. Obviamente, respecto a las feministas y todo lo que ellos apoyan, hay muchas incoherencias en sus argumentos, empezando por Total, toda. salvemos la vida de todas, ni una más, no toquemos a ni una más. Pero entonces si el bebé es un bebé femenino, a esa sí la podemos matar porque esa está dentro del vientre, no, esa no vale, esa Exacto. no tiene el mismo valor que nosotros. Obviamente, el valor de la mujer dentro de la sociedad es algo muy valioso, porque ella depende de la Sí, familia. Las mujeres estamos perfectamente en la capacidad de ser madres y seguir con nuestro proyecto de vida. exacto. De hecho lo que te digo es algo muy cierto. ¿Qué sí me puede dañar mi proyecto de vida? El tener un aborto y el tener ese síndrome de trauma post-aborto. Eso sí afecta mi proyecto de vida. ¿Por qué? Cuando yo soy madre y tengo a mi bebé, yo tengo un motivo adicional de por qué luchar, por qué salir adelante, por qué estudiar, por qué Exactamente. trabajar. Pero si yo decidí terminar con la vida de mi bebé, voy a estar todo el tiempo pensando, ay, mi bebé ya tendría un año,
me voy a deprimir, voy a empezar a consumir drogas, alcohol, y voy a dañar verdaderamente mi proyecto de vida, ¿sí? Así Pero es. esas son las grandes mentiras que actualmente nos mete la sociedad y que muchas personas son ciegas a eso. Pero eso es algo que nosotros tenemos también la responsabilidad de decirle a nuestras pacientes, porque muchas de ellas desconocen eso. ¿Sí? A ellos Así es. les venden es únicamente, no sé cómo será bien el trato en Oriéntame Pro Familia, pero según esa reunión que yo vi, que dicen, no, tenemos que meternos todos por ese lado, pues yo me imagino que tú llegas allá de adolescente, ay, es que quedé embarazada. Tranquila, no te preocupes, mira, vamos a decir que tú no estás preparada para ser mamá, que eso es una causal de salud mental, porque eso te va a afectar el proyecto de vida, no vas a poder estudiar, no vas a poder hacer todo lo que tienes planeado en la vida, entonces ya, con eso terminamos el problema. Pero nadie le va a decir, en 2 años vas a estar pensando que tu hijo iba a tener 2 años, vas a estar consumiendo alcohol, vas a estar consumiendo drogas, y ahí verdaderamente, si tú querías ser profesional, no lo vas a lograr porque te vas a pegar un estrellón con la vida, porque estás alcohólica, porque estás deprimida, por todas las consecuencias mentales que esto tiene. Entonces, ¿Qué pasa en el caso obviamente, de una mujer que realmente tiene un diagnóstico psiquiátrico? Vamos a pensar que, porque realmente puede suceder, que una sí, sí, persona claro. que de verdad tenga y padezca una enfermedad mental puede llegar a quedar en embarazo. En ese caso, Claro ¿qué que sí. pasaría? Una persona, por ejemplo, el medicamento más común para la depresión, ¿qué pasa con una persona que esté consumiendo clorazepam? ¿Ese medicamento puede consumirse durante el embarazo? Realmente dentro de los medicamentos en psiquiatría, para todos los síndromes se puede administrar medicamentos. O sea, hay Es medicamentos decir, que que no sería dentro una del causal. embarazo, no, para nada, no es una causal para nada. Ahí está, Obviamente no. otra manipulación. Aparte, exacto, claro, otra manipulación. O sea, uno obviamente tiene que hacer una vigilancia especial en estas mamás, ¿no? Estas mamás tienen que ser vigiladas por un médico especialista en alto riesgo obstétrico, tiene que estar valorada en conjunto con el psiquiatra, quien me haga un acompañamiento, obviamente, de esta mamá. Los medicamentos se manejan entre los dos. Obviamente, tal vez habrá que cambiar algún medicamento, pero se pueden administrar medicamentos perfectamente dentro del embarazo. Ya obviamente al momento de tener el bebé, uno tiene que evaluar su red de apoyo porque también obviamente sería responsable que una mamá que no esté estable de su salud mental, pues tenga un bebé que le puede hacer daño también. Entonces Uh hay que -huh. evaluar todo el componente social, para eso también nos apoyamos en trabajo social, todo su círculo familiar, pero siempre existe la opción pro vida, o sea, no hay ninguna justificación para que yo vaya a matar un bebé porque la mamá tiene una enfermedad psiquiátrica, o sea, eso es un completo absurdo, completo absurdo. Entonces, sí, siempre, siempre hay algo que hacer. Entonces ya les dejamos a todos los argumentos el cancelado, que Nos realmente no queda tiene una justificación. causal y nos quedan 10 minutos. Listo, Y es la causal de violación, violación. que es la Esa es que la nos han causal, estado pidiendo. sí. Esa causal es realmente la más triste de todas, Así es. porque si uno se pone a pensar, ¿por qué el inocente del triángulo de la violación es el que tiene que pagar por el crimen? O sea, el violador es quien ha tenido la culpa en todo este asunto, ¿sí? Así es. El violador es quien tiene que, pues, pagar con la ley, lo que sea. Pero ¿por qué el inocente es el que tiene que pagar con su vida los errores Así es. que han cometido los adultos? No tiene sentido. Otro argumento, porque un crimen se va a solucionar con otro crimen. Un Total. crimen como la violación, porque se va a solucionar con un asesinato. Eso no tiene sentido, ¿sí? Pero ahora, lastimosamente, ese es como también otro escudo que buscan muchas personas. A veces también tenemos pacientes que se escudan en eso, en Uh argumentar -huh. después de un tiempo también, no es que esto fue violación, ¿sí? O sea, sabemos que hay unos casos que realmente son por violación, pero también se ha vuelto como una excusa dentro de algunas pacientes que uno lo dejan como sin sentido, como después de tanto tiempo hace decir que fue una violación. No, es que ya no quería. Así es. O sea, son cosas como muy absurdas. Y obviamente existen otras opciones, o sea, y también tenemos muchísimos ejemplos en la sociedad de productos de violaciones que ahora son grandes Así es. ejemplos pro vida, ¿sí? Y que les Andrea, te hago una venden, pregunta valía la como gente. médica.
No conozco los datos estadísticos, pero he leído, no sé si de pronto tú nos puedas colaborar. En el organismo de la mujer, bajo la situación del riesgo, del miedo, de la adrenalina que corre, disminuyen las posibilidades de que quede en embarazo una mujer que está siendo víctima de una violación. Es decir, si tenemos 5 posibilidades normalmente, por decirlo de alguna manera, de quedar en embarazo en un acto sexual, ¿qué porcentaje, debido a toda esta situación, disminuye para que el organismo de la mujer, digámoslo, rechace por sí ese posible embarazo? Pues en porcentajes exactos no te podría decir, no tengo el dato Ok, exacto, pero si uno ve en la fertilidad normal de la mujer, no todas las relaciones sexuales van a terminar en un embarazo, ¿sí? uh-huh. Más si tú le sumas a unas situaciones tan adversas como la que me estás mencionando, pues obviamente la posibilidad de un embarazo se va a disminuir. Pero en el caso de que ocurra el embarazo, yo pienso que yo soy 100% convencida de que cada ser humano que viene al mundo, Dios lo envía con una misión. Si permitió que ese bebé se gestara, es porque algo muy grande viene a hacer en la vida de esa mamá o de la sociedad. Y es lo que Sí, te comentaba, hay muchos ejemplos que nosotros vemos. Hay muchas mamás que después de una violación dicen, yo reconozco que el culpable es el hombre quien me violó, pero mi bebé es completamente inocente y lo tienen y lo sacan adelante. Y después son las así es. mujeres más felices de la vida con sus hijos, ¿sí? Si no lo quieres tener, pues dale una adopción. Hay muchas parejas que no han podido tener bebés que anhelan tener un bebé, ¿sí? O sea, realmente muchas opciones en este punto sí hay. Y pues obviamente respecto a la violación, ¿quién tiene que tener? Pues eso ya se encargan los abogados. Un castigo es el violador, que lastimosamente actualmente está quedando muy impune este delito, pero pues el Así culpable es. debe ser, exacto, el violador no tiene que pagar con la vida del bebé. Bueno, te hago una pregunta como médica. ¿Tú qué opinas de que la mujer víctima de, de la violación pasa por una revictimización en el momento de la práctica del aborto? Total, total por lo que te decía, o sea, de un crimen que ya fue víctima de su cuerpo, que fue la violación, que es un acto que va en contra de su voluntad y que la vulnera, pasa a un asesinato en su vientre. Entonces, su vientre, Sí, que está para dar vida, se convierte en una tumba. así es. Y con esto vienen todas las consecuencias de lo que ya hablamos, de todo el trauma que viene después del aborto. Entonces a esto le sumas dos traumas, el trauma de la violación y el trauma del aborto. Se revictimiza de aquí en adelante toda la vida, además por el trato que de ahí en adelante va a tener esa paciente. Entonces, total, o Exactamente. sea, es un completo absurdo. Perfecto. Pues Andrea, no sé, nos quedan 5 minutos. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Ya de una u otra manera dimos respuesta pues al tema que generó como la discusión y el debate el día de hoy, era acerca de la violación. De igual manera, independiente de cuál sea de las 3 causales, realmente yo me atrevería a decir que son 4 causales. Una es la salud física y otra es la salud mental, que es la manipulación más grande que se está manejando en este momento. De esas causales siempre va a haber otra opción, y es la adopción. Estamos un poco demorados en ese tema, pero es otro de los dive que queremos manejar a futuro. Es una de las temáticas que vamos a manejar, Súper porque lindo. tenemos que dar los argumentos y tenemos que siempre dar la opción. La principal opción es la vida, pero si la mamá que dice sí a la vida no quiere realmente eh, conservar al bebé y conservar a su hijo, para eso está la adopción, que es un trato que es una opción que trabajaremos más adelante. Por otra parte, como les digo, vamos a manejar también la causal de salud mental a profundidad, vamos a dedicarnos una semana a ello también, y particularmente vamos a manejar todo lo relacionado con el síndrome postraumático posaborto, porque es una realidad, aunque las pro aborto, las pro muerte realmente quieran negarla. El hecho de negar, o sea, el hecho de que no veamos el viento y el aire no quiere decir que no esté ahí. Que no No exista sé la si de pronto vida, alguien tenga alguna exactamente. otra pregunta. Tenemos un minutito mientras escriben, pero bueno, creo que por ahora no. Entonces, Andrea, de verdad, muchísimas gracias. Espero que podamos Gracias. seguir reuniéndonos y que puedas seguir ilustrándonos en toda la Claro que temática sí, de la medicina claro que sí. materno-fetal y el apoyo que nos dan a la vida.
Claro que sí, nosotros en Ginecólogos por la Vida siempre vamos a estar ahí, dispuestos a responder y acompañarnos en todo. Acompañarnos